En la tradición mazateca, el mundo no está dividido entre lo visible y lo invisible. Está sostenido por una red de fuerzas, palabras y presencias que dan forma a todo lo que existe. Hoy la ciencia empieza a decir algo parecido cuando habla de campos de información, de conciencia no local y de sistemas vivos que se organizan más allá del cerebro. Para el pueblo mazateco, la enfermedad, el destino y la sanación no son asuntos del cuerpo solamente, sino movimientos del espíritu dentro del gran tejido de la conciencia. Por eso su medicina no nace de frascos ni de fórmulas, nace de la palabra viva, de la visión y del acceso a un libro invisible donde está escrita la verdad de cada ser humano. En ese libro no se interpreta, se lee. Y hay mujeres y hombres que han aprendido a entrar en ese espacio sagrado para traer de vuelta la información que restaura, que ordena, que despierta. Entre ellas, una mujer humilde, profunda y luminosa, María Sabina, la mujer del libro, la guardiana de los niños santos, aquellos seres de conciencia que no muestran imágenes, hablan verdad. Hoy, desde este espacio donde ciencia y espíritu dialogan, entramos a ese campo para escuchar una memoria viva, no como historia, sino como presencia. Para ello tenemos la presencia de Enrique González Rubio Montoya, escritor, investigador y terapeuta holístico con más de 40 años de experiencia, acompañando procesos de autoconocimiento y sanación. Formado en el tarot espiritual dentro del linaje de Alejandro Jodorowsky y estudioso de la psicología analítica de Carl Gustav Jung. Ha estudiado antropología y teología y ha dedicado gran parte de su camino a la investigación del chamanismo mexicano y las tradiciones de sabiduría ancestral. Es autor de múltiples obras fundamentales sobre chamanismo, medicina tradicional y conciencia espiritual. Esto es María Sabina, el lenguaje del espíritu. ¿Cómo están, queridos amigos? Los saluda Jacqueline Briviesca en su programa Espiritualidad Científica, un espacio de aprendizaje donde convergen especialistas de diversos campos del trabajo espiritual para hablar de un tema en específico y con un toque de ciencia. Pues hoy me congratulo nuevamente de tener la visita con nosotros de Enrique González Rubio Montoya. Ya ustedes los conocieron hace unos programas y pues él ahora nos va a hablar de un tema tal vez muy conocido, pero no como desde el punto donde lo vamos a ver ahora. Hoy vamos a hablar de una mujer que se ha convertido en leyenda. No todos los que se acercaron a María Sabina supieron verla. Algunos pues llegaron por curiosidad, por deseo, es muy especial, por fama, por intereses mezquinos también. Pero hay quienes llegaron con un alma de aprendiz y se permitieron ser tocados por una sabiduría que no busca seguidores, sino seres humanos más conscientes. Nuestro invitado de hoy es uno de esos caminantes, un hombre que no fue a estudiar a María Sabina, sino a escucharla, a vivir la experiencia directa desde el libro del que él habla, de la que ella, desde el libro del que ella hablaba, del canto, del lenguaje, del espíritu que se manifiesta en la velada con el fuego encendido. A través de su obra, María Sabina, Enrique González Rubio Montoya nos entrega, más que un relato, un testimonio de conciencia, un puente entre la tradición viva del pueblo mazateco y la búsqueda profunda del ser humano contemporáneo. Pues hoy te recibimos con los brazos abiertos, no solo como autor, sino como este testigo del campo sagrado que sigue hablando al mundo. Bienvenido, Enrique. Muchísimas gracias, estoy muy feliz de estar con ustedes. Gracias por este privilegio y vamos a tratar de hablar con la mayor sinceridad posible y con claridad, expresando todas estas emociones, sentimientos y experiencias tan maravillosas. Gracias de veras por aceptar esta invitación. Como les digo, Enrique fue un testimonio vivo de la experiencia sagrada y aprendiz con María Sabina. Así que va a ser una plática bastante interesante, muy reveladora para algunos y aquellos que no conocen su libro, pues ya les hablaremos más tarde de él, que de todos modos durante esta charla va a estar comentando muchas cosas de las que este libro contiene. Maestro, cuando usted conoció a María Sabina, ¿qué fue lo primero que sintió en su presencia? ¿Qué le hizo comprender, pues, que no estaba ante una mujer común,
sino ante un campo de conocimiento distinto. Bueno, yo llegué a Huautla de Jiménez como estudiante de antropología, impulsado por la curiosidad, al haber leído un libro sobre María Sabina, entonces yo quise conocerla. Llegué, después de muchos contratiempos, llegué hasta su casa y me recibió una señora anciana, muy dulce, muy hospitalaria, muy sonriente, muy pacífica, pero en ese momento yo no sentí que estuviera yo ante un ser especial, diferente, no, simplemente era una señora indígena mazateca, muy dulce y muy amable, que me invitó a pasar a su casa de adobe, sin luz eléctrica, con velas, me invitó café y la sentí muy dulce y muy amable, pero en ese momento todavía no veía yo nada especial. Cuando yo realmente me di cuenta delante de quién estaba, fue cuando yo ya me encontraba en la ceremonia de los hongos sagrados. Cuando ya había yo ingerido los hongos y ella empezó a rezar y a cantar y a adquirir una grandeza y una solemnidad, que su presencia y su poder era verdaderamente impresionante, imponente. Era como, para decirlo de una manera simple, era como estar en la presencia de una santa. Imagínese usted lo que se sentiría si usted estuviera en la presencia de una persona santa. Es un silencio, una paz, una dulzura, un amor, pero a la vez un poder inmenso en esa presencia. Un poder que impone respeto. Entonces yo cuando ya la vi como sacerdotisa, como mujer medicina, y no simplemente como una mujer que me recibió en su casa, sino que ya estamos en un plano de solemnidad ritual, ceremonial. En ese momento ella se volvió gigantesca y de una pureza y de una espiritualidad. Si yo pudiera establecer una semejanza, yo digo que es como estar delante de un santo o de una santa, o es como estar delante de un monje tibetano que está meditando. Esa energía, que uno siente algo muy poderoso. Eso es lo fuero que sentí con ella. Y entonces me acordé quién era ella y por qué estaba yo ahí. Y dije, gracias Dios mío por este privilegio de estar con una de las personas más famosas del mundo. Y no estoy exagerando. María Sabina es uno de los personajes más famosos del mundo. No hay un solo país donde no sepan de María Sabina. Lo digo porque yo en Huautla he conocido chinos, africanos, australianos. Les digo, ¿y ustedes saben de María Sabina? Sí, claro. Hasta ese grado llega su, digamos, su relevancia como personaje de México. Entonces sí, fue impresionante. Ese fue, pero hasta la ceremonia fue donde yo realmente me di cuenta con quién estaba. Hay algo que no tocan muchos al hablar de María Sabina y es necesario entender que cuando uno se sumerge a ese tipo de mundo, y hablando de una chamanería, vaya, que se le ha llamado chamana, a otros no, y ha sido un debate muy especial, pero aquí lo importante es considerar esta cultura mazateca, toda su cosmovisión, porque no podemos entender los procesos que tiene una persona que vive en esos lugares, el conocimiento o cómo toma la vida, cómo ve las experiencias del mundo, si no entendemos esta cosmovisión. Para entender este contexto, ¿qué nos podría decir al respecto? Sí, voy a hablar un poquito de la cosmovisión y del entorno mazateco. Ellos viven en medio de las montañas, en un bosque semihúmedo, muy alto, lleno de neblina, lleno de belleza y de grandeza, y están totalmente conectados. Bueno, son un grupo étnico de la Sierra Mazateca, y en su cultura predomina el culto y la adoración a los dueños de las montañas.
Los dueños de las montañas son los espíritus que rigen esas montañas donde ellos viven y que de los cuales el espíritu principal se llama el Chicón Indó, que es, vamos a llamarle así, el dueño de esas montañas donde viven los mazatecos y que es el espíritu bienhechor, proveedor de todas las cosas buenas de la vida. O sea, él es el que les proporciona el maíz, el café, todos los productos alimenticios, los árboles, que porque ellos hacen sus casas de madera, utilizan la madera de los árboles, siembran la tierra, están 100% integrados a la tierra, 100% integrados a las fuerzas naturales, y su culto al Chicón Mindó, que es el espíritu de la montaña, se manifiesta como una gratitud, una, digamos, ofrenda, porque ellos le dan ofrendas al espíritu de la montaña en el cerro de adoración, llevan al altar ofrendas, y las ofrendas es de cacao, es de velas, veladoras. Desde luego, la principal ofrenda son las oraciones y los cantos, porque ellos llegan allá a orar y a cantar y a ofrendar con su cacao y a ofrendar con sus velas y a darles las gracias, a dar las gracias al espíritu de la montaña que les provee de todas las cosechas y de todo lo necesario para vivir. En ese entorno creció María Sabina y en ese entorno es donde nacen los hongos sagrados. Entonces, es parte de los regalos maravillosos de ese espíritu bienhechor, pues los honguitos, la medicina, ¿verdad? Ese es el entorno. Entonces, para los mazatecos todo es sagrado, todo es parte de la madre tierra, todo es el beneficio, las bendiciones, inclusive, digamos, prosperidad económica en el hogar. También eso es una bendición, ¿verdad? Que se puede alcanzar o obtener por medio de oraciones, por medio de peticiones, por medio de ofrendas. Entonces ellos están totalmente ligados a todo ese mundo natural y de la agricultura, tiene mucho que ver con el ciclo de la agricultura. Y uno de sus, digamos que su ritual más importante de todo lo que ellos practican como cultura es la Noche de Muertos. O sea, la Noche de Muertos, que se llama la Noche de los Santos Difuntos, esa es la fiesta más importante de toda su cultura, porque ellos están conscientes y ciertos de que los muertos tienen una existencia y una vida en otro mundo y que ellos en esa noche pueden establecer una especie de reunión con ellos. Y por eso van al cementerio y les llevan flores y velas y canto y rezos y música y danza y hacen una fiesta con sus muertos, con sus difuntos, pero ellos tienen un concepto donde los difuntos todavía están ahí, no han dejado de existir, ellos están, porque si no, ¿a qué van, verdad? No tendría sentido ir a hacerles una fiesta si no hay nada. No, para ellos, ellos están, ellos existen. Entonces es muy importante, digamos, el contacto que ellos tienen con sus familiares fallecidos, con sus antepasados. Entonces ese es el contexto de María Sabina, en pocas palabras, en el cual ella creció. Hay que entender que es un pueblo que siempre está entre lo invisible y lo visible. Se unen, ¿verdad? Sí. Exactamente, ellos no establecen esa diferencia como nosotros entre lo profano y lo sagrado, sino que para ellos todo es sagrado. Ellos están todo el tiempo en una comunicación espiritual, en una comunión con los espíritus de la montaña, con el espíritu del sol, con el espíritu de la luna, con el espíritu de la tierra, de las plantas, todo es una creación espiritual y ellos establecen una relación material, pero también espiritual con la naturaleza, en donde todo tiene su dueño. Por ejemplo, el agua tiene sus espíritus, la tierra tiene sus espíritus, el aire tiene sus espíritus, el fuego, todos tienen sus espíritus, su energía espiritual, que es una especie de, llamémosle así, conciencia,
de unos seres que están ahí y que son esa naturaleza. Por ejemplo, los seres del agua, que les llaman los duendes. Los duendes del agua viven en los ríos, viven en las cascadas. Y algunos mazatecos les llevan cacao y les llevan flores como regalo, como gratitud. ¿Por qué? Pues porque sin el agua estamos fritos, no podemos vivir sin agua. Entonces ellos van y le agradecen al agua y a los espíritus del agua, ¿verdad? Y luego van al cerro de adoración y le agradecen a los espíritus de la tierra. Y cuando están rezando y cuando están cantando, le están dando las gracias al sol, a la luna, a las estrellas, a todo el universo, al Padre Dios, que también tienen el concepto del Padre Dios, que se llama Niná. Entonces, Niná es Dios. No quiere decir que, como dicen los antropólogos, que tienen muchos dioses. No, hay un solo Dios, creador de todo, pero ese Dios se manifiesta en los espíritus del agua, en los espíritus del fuego, en los espíritus de la tierra, en todo está la presencia de Dios en forma de energía espiritual, que ellos les llaman, bueno, nosotros los conocemos como duendes, pero ellos les dicen los dueños, o sea, los dueños del agua, los dueños de la tierra, los dueños... Y ellos cuando van a construir una casa, ellos primero le piden permiso a los espíritus de ese lugar, que les llaman también los guardianes. Entonces ellos le piden permiso a esos guardianes espirituales de ese terreno de construir una casa. Y le depositan unas ofrendas de cacao y de plumas, y de unos, como una cartita de agradecimiento, que la ponen en las cuatro esquinas de los pilares con los que se va a levantar la casa. Ahí van las columnas de la casa, entonces ahí en el cimiento ponen su ofrenda de cacao, todo eso yo lo vi. Entonces, y le dan las gracias y le cantan a la tierra y le dan gracias. Y luego ya construyen los cimientos y levantan la casa. Entonces ya tienen permiso de estar ahí. No están llegando a invadir un espacio sin ningún respeto y construir su casa, no, piden permiso, ofrendan, tratan de establecer una relación amistosa y respetuosa con los dueños espirituales o energéticos del lugar. Y me explicaron los mazatecos que si no hacen eso, entonces las personas cuando viven en esa casa se van a enfermar por no haber pedido permiso. O sea, el agua los enferma, lo que comen se enferman, los pica un bicho venenoso, algo les va a pasar. ¿Por qué? Porque los espíritus están molestos y entonces van a atacarlos. En cambio, si ellos llegan, piden permiso, dan las gracias con todo el respeto, en ese momento esos espíritus o esas energías los reciben, les dan la bienvenida, los tratan bien, les proveen de lo necesario. ¿M? Y nosotros, de esta civilización moderna, no sabemos nada de eso. Llegamos y construimos nuestra casa donde sea y luego nos pasan cosas y no entendemos lo que está pasando. Pues es que hay energías espirituales que viven en ese lugar. Claro que para un incrédulo, esto que estoy hablando ha de sonarle como ciencia ficción o fantasioso, pero bueno, yo por la experiencia que tengo de muchos años, yo sé que no es fantasía, que los lugares sí tienen unas energías que habitan esos lugares, unas presencias, seres invisibles, como los queramos llamar. Bien, Sí, así es. entonces ese es el contexto histórico y cultural en el cual creció María Sabina, pero y esto es importante señalarlo, también con un sincretismo que tiene mucho que ver con la, digamos, influencia de la Iglesia Católica en México, a través de la conquista o invasión de España, pues ellos trajeron la Iglesia Católica y cuando se invadió, cuando se conquistó el territorio de Huautla, pues como todos los territorios de México, recibieron la influencia de la Iglesia Católica. Y entonces María Sabina era, en cierta forma, una mezcla de dos culturas o de dos creencias, porque ella, por un lado, veneraba al Chicón Indo, al dueño de las montañas, pero también hacía oraciones católicas.
Y eso es algo que muchos no lo han podido comprender. Y se queja mucha gente de que, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver lo católico? Eso es no entender los procesos históricos y culturales de nuestra historia como país, como nación. Entonces, no hay por qué pelearse con el hecho de que un hombre medicina o una mujer medicina utilice palabras de la religión católica en sus oraciones mezcladas, porque María Sabina rezaba en mazateco, pero de repente también decía Señor Jesucristo, Señor San Pablo, Señor San Pedro, el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Esas palabras las mezclaba con sus rezos mazatecos. Claro que al principio yo no entendía, pero analizando y viendo lo que es pues la historia cultural, el sincretismo, que es la mezcla de dos culturas, nos llevó a que los actuales hombres medicina y mujeres medicina de Huautla son católicos, su mayoría. Aunque hay unos pocos que no son católicos y solo rezan en mazateco, pero María Sabina sí mezclaba. Entonces ese es el contexto en que creció María Sabina. Esa es Sí, la respuesta a la pregunta respecto a su cosmología, su visión del mundo, etcétera. claro. Es importante recapacitar en esto porque estaban completamente comprometidos y a sabiendas de la sustancia divina que conforma cada elemento de la tierra, ¿no? Mm. Y del universo, vaya, y esto es maravilloso. En las veladas de María Sabina decía que el libro hablaba desde su experiencia directa. ¿Cómo describiría ese libro y cómo se manifiesta cuando los niños santos, los hongos, abren la visión? Bueno, el libro sagrado del que habla María Sabina es un libro que se le presentó a ella en una visión a través de los niños santos, ¿verdad? Y ese libro es el libro de la sabiduría, en el cual venían todos los secretos o vienen toda la sabiduría para curar. Y no solamente eso, sino también la sabiduría de Dios está ahí en ese libro. A ella se le dio acceso, digamos, a esa información sagrada y espiritual de cómo curar a las personas y lo que es lo que es Dios, ¿verdad? Se reveló Dios a través de ese libro. Y ese libro, pues, se le presentó a ella en un trance, con los niños santos. Es el libro de la sabiduría, es el libro, digamos, de la luz espiritual al cual ella tuvo acceso. Pero yo en lo personal, yo no tuve ninguna visión de ese libro. Sin embargo, sí tuve muchas revelaciones muy importantes a través de las experiencias que viví con ella. Pero, pero ese libro es una forma en la que ella describe que tuvo acceso a la información sagrada de Dios. Es un libro que existe para la cultura mazateca, ¿verdad? Sí se refiere a la cultura a esta posibilidad de acceso. Sí, digamos que es un denominador común, que yo he escuchado referencia a este libro sagrado, no solamente a través de María Sabina, sino también a través de otro curandero con el cual estuve aprendiendo mucho tiempo, muchos años, don Joaquín Pineda. Entonces, don Joaquín Pineda me dijo que también que una vez se le presentó una voz de Dios y que le dijo, ¿qué es lo que tú quieres? Y que él contestó, pues yo quiero la sabiduría. Y le dijo la voz, ¿cuál sabiduría quieres? Y dice, quiero todas. Y que entonces la voz le contestó, ¿te alcanza la mente? Y dijo, sí. Y le mostraron lo que él llamaba la raíz de la sabiduría, una información sagrada, secreta, que es una iniciación, digamos, en el mundo de la sabiduría espiritual, al cual tienen accesos los hombres y mujeres medicina de Huautla. O sea, tienen una forma de expresar que de pronto se les revela toda esa sabiduría de cómo sanar a los enfermos, como una especie de regalo o premio que ellos alcanzan a través de sus méritos. Ahora resuena conmigo esto que viene mucho después, ¿verdad? Más actual, que son pues los códigos, ¿no?
Los registros Los acásicos. registros akáshicos, Así exacto, es, así es. exacto. Sí, algo así. Es una especie de enciclopedia del universo, ¿verdad? Donde viene ahí toda la información. Así Exacto. es. Bien. ¿Qué fue lo más profundo que María Sabina le reveló sobre el alma humana que cambió para siempre su manera de entender la vida? Para esa pregunta me gustaría tomarme la libertad A de ver, leer de aquí de mi libro, este, precisamente la respuesta a esta pregunta. ¿Qué me reveló a mi alma el haber estado con ella? Entonces, voy a leer. Dice, ya me encontraba yo en la casa de María Sabina, ¿verdad? Había un niño que se llama Germán y que era mi traductor. Cerca de las 9 de la noche, pasamos a la habitación central de la casa. María Sabina empezó a ordenar los objetos de su altar. Una imagen de Cristo, una de San Antonio, flores de cempasúchil, veladoras, velas, flores silvestres y un brasero para copal. De una bolsa sacó unos hongos sagrados de tallo blanco, cabeza negra, de los llamados derrumbes, y en mazateco, dishito. Su nombre científico es Psilocybe sens mazatecorum Heim. Eran unos hongos medianos, negrísimos, de arriba. Me dio 6 hongos y tomó otro tanto para ella. Después me untó una hierba molida en los brazos. Era tabaco mezclado con ajo y cal, al que llaman San Pedro. Se utiliza como protección para la persona que va a viajar con los hongos. María Sabina prendió el carbón con copal y sahumó los hongos sagrados mientras rezaba quedamente. El ambiente se llenó de misterio y expectación. Algo solemne y sagrado estaba a punto de ocurrir. Germán serviría de traductor, pues la sacerdotisa no hablaba español. Me indicó que comiera los hongos con una seña y así lo hicimos en silencio. Ella masticaba lentamente y yo traté de imitarla. Dice María Sabina que cuando sientas que los honguitos empiezan a hacerte efecto, le avises, dijo Germán. Aproximadamente a los 30 minutos me sentí mareado y se lo dije. El sabor de los hongos es muy fuerte y persiste mucho tiempo. María Sabina apagó las velas y se sentó junto a mí. Empezó a rezar en mazateco quedamente. Me preguntó mi nombre y se lo dije, Enrique. Después empezó a cantar quedamente. Luces multicolores cambiaban su intensidad y tonalidad de acuerdo con las variaciones de su canto. Un canto rítmico e hipnotizante. Un canto chamánico, sagrado, antiguo. Sentí que sus cantos me mecían suavemente, me transportaban a otros mundos. En ningún momento experimenté sensaciones o visiones terroríficas, por el contrario, una paz infinita, la sensación de ir volando en una espiral de colores. En el centro de la habitación, junto a la pared, directamente sobre el altar, apareció una luz blanca de gran intensidad. Yo no salía de mi asombro. Le pregunté a Germán qué significaba que le preguntara a María Sabina esa luz. María Sabina respondió, es la luz del Espíritu Santo. Fue algo muy impresionante. En medio de la oscuridad, con las luces de las velas apagadas, aparece una luz blanca en el altar. Después se fue desvaneciendo esa luz hasta desaparecer. La habitación desapareció de mi campo de visión y me encontré en un jardín florido lleno de fuentes, flores, pájaros, bosques llenos de belleza, el jardín del Edén. Los rezos de María Sabina continuaban. De pronto escuché que ella decía, Señor San Pedro, Señor San Pablo, Señor Jesucristo, Enrique, 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 Santo, Santo, Santo. Esas frases me conmovieron, me sacudieron profundamente. Me vi a mí mismo como Cristo en la cruz.
Sentí la corona de espinas. Sentí que escurría sangre de mi frente. La luz volvió a ser visible en el altar. Sentí miedo y dije que quería salir a orinar. Era solamente una excusa. Salí a oscuras de la casa, a tientas. Afuera las estrellas se veían como focos de colores de gran intensidad. Sentí mucho miedo y necesidad de protegerme, de rezar. Miré hacia el cielo y los millones de estrellas de las galaxias me impresionaron profundamente. Mentalmente repetí las palabras: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Pronuncié esta oración con los ojos cerrados mentalmente y milagrosamente todo mi miedo desapareció. Me di cuenta de que las palabras del Padre Nuestro encierran un gran poder espiritual que nos pone en contacto con lo sagrado. Abrí los ojos y miré al cielo. Las estrellas formaron ante mis ojos una inmensa cabeza de un anciano eterno, con barba y cabello blanco muy largo. Sus ojos eran dos abismos insondables, llenos de amor. Millones de estrellas y galaxias formaban su larga cabellera y su barba blanca. Contemplé la imagen de la conciencia cósmica universal. Vi a Dios. Mi cuerpo se sacudió y lloré extasiado. Le pedí perdón por todos mis pecados. Mi vida y mi muerte se volvieron microscópicas ante la grandiosidad y la belleza de lo que estaba contemplando y viviendo. Una inmensa paz interior se apoderó de mí, una sensación de poder y equilibrio, de armonía. Regresé al interior de la casa y me senté junto a María Sabina. Había prendido una vela. Su actitud, sentada en un petate, envuelta en su rebozo, inmóvil, serena, me recordó la actitud de algunos gurús de la India, monjes tibetanos, santos. Proyectaba una gran serenidad y dulzura y a la vez una sensación de gran poder. Permanecimos varios minutos en silencio a la luz de la vela. Después volvió a rezar y a cantar quedamente. De pronto detuvo su canto y me observó, sonrió y me proyectó una enorme bondad, un enorme amor. Yo estaba asombrado ante la personalidad fascinante que irradiaba en la ceremonia. Me encontraba ante la curandera de los hongos sagrados, de la cual se habían escrito infinidad de estudios. Recordé en ese momento a Fernando Benítez, a Wasson, a los Beatles, a Walt Disney, y me di cuenta en carne propia de la verdad contenida en lo que ambos autores habían escrito respecto a la belleza y misticismo de la ceremonia de María Sabina. Comprendí el enorme privilegio que representaba para mí estar en su ceremonia y escuchar sus cantos. Todo en ella era misticismo y sabiduría, y su actitud era humilde, a pesar de ser una gran sacerdotisa. Apagó la vela y empezó nuevamente a cantar. Sus cantos me mecieron toda la noche en un éxtasis continuo de luces, imágenes, deslumbres, deslumbramientos cósmicos. Las luces se sobreponen, se multiplican. Recuerdo haber visto palacios con decoraciones aztecas y mayas. Amaneció y me quedé dormido, lleno de imágenes maravillosas e indescriptibles. Qué maravilloso. Me Sí, emociono. sí, no, es que debió haber sido una vivencia inigualable porque
más que allá de lo que se habla de los hongos, ¿no? Del viaje que uno puede tener, de la alucinación, pues de repente uno puede acceder a esa parte de vida que no queremos entender muchas veces, pero está ahí, a esa dimensión que es real, que habita en este mismo momento alrededor de nosotros, pero que estamos tapados, velados para observarla, para verla, ¿no? Este campo cuántico del que ahora se habla, se abre y se revela. Exactamente, lo has dicho que está tapado, que no lo vemos, pero ahí está. Lo que pasa es que, bueno, yo quedé tan impresionado con esta vivencia. ¿Cómo es posible, decía yo, que una persona como yo, que no tengo nada de religioso, ni de espiritual, ni nada de eso, que soy una estudiante de antropología que llega a conocer a una mujer medicina, y de pronto estoy viendo a Dios? Eso era más allá de mi comprensión. Entonces yo me puse a estudiar y dije, bueno, ¿cómo es eso de ver a Dios? ¿Qué referencias tenemos de personas que digan que han visto a Dios? Y entonces empecé a leer pues, textos sagrados, y encontré la Biblia, y me encontré a Moisés que vio a Dios, ¿verdad? Y me encontré a varias representaciones en la Cábala que ponen el rostro divino, y ponen los 10 sefirot del árbol de la vida y ponen el rostro de Dios y cómo está conformado. Y de repente dije, entonces yo no soy el único que ha tenido este tipo de experiencia, no estoy loco, no fue una alucinación. Aquí yo sí quiero ser muy enfático en que esa palabra no tiene ningún sentido. Alucinación, ¿qué es eso? Es como dando a entender, es una mentira, es una fantasía, es un engaño de la mente. No, lo que se ve es sagrado y es real, y no son alucinaciones, son visiones. Entonces, lo que sucede es que cuando se abre la pineal, viene lo que se llaman visiones. Pero esas visiones no son fantasías ni son alucinaciones, son visiones del reino espiritual, visiones del mundo espiritual, que son tan reales como este plano donde estamos ahora. Entonces, ya después estudiando me di cuenta de que lo que sucede es que la medicina, los niños santos, los hongos sagrados, abren la pineal. Entonces la persona empieza a ver cosas del mundo espiritual y no son fantasías ni alucinaciones. Por eso se llaman enteógenos. La palabra correcta es enteógeno, no alucinógeno. La diferencia es muy grande, porque alucinógeno me está diciendo que yo estoy ingiriendo algo y que voy a ver puras fantasías creadas por mi mente. Enteógeno, la palabra enteógeno significa que Dios está dentro de mí. Qué diferente, ¿no? Entonces, hablando de plantas sagradas o de plantas maestras, no estamos hablando de alucinógenos, estamos hablando de enteógenos. De sustancias de plantas sagradas que al ingerirlas contienen ciertas sustancias que nos hacen tener la experiencia de Dios o sentir a Dios dentro de nosotros o darnos cuenta de que Dios está dentro de nosotros. Porque la pregunta, todo esto que hemos hablado, esta última parte, ha sido en base a la pregunta de cuál fue lo que le reveló a mi alma el haber tenido a María Sabina o estar con ella en su ceremonia. Entonces, la respuesta es saber que Dios es real, que yo soy su hijo, como todos los humanos, y que tenemos un alma inmortal. Eso es lo que aprendí con María Sabina, porque yo era un estudiante de antropología influenciado por el marxismo, la filosofía atea, y de pronto tengo una experiencia con Dios, porque yo me he hecho la reflexión, bueno, si yo hubiera sido criado en un hogar católico, y tomo los honguitos y tengo una vivencia de tipo católico o de tipo espiritual o algo que ver con Dios, pues como que es muy comprensible decir, bueno, es que en tu inconsciente quedó grabado todo lo católico que tú viviste cuando eras niño y a la hora de que tomas la medicina, pues se te va a revelar lo que está en tu inconsciente. Hasta ahí vamos muy bien y lo entiendo perfectamente.
pero resulta que mis padres no eran católicos. Mis padres eran personas que tenían una filosofía, pues precisamente basada en Marx y en otros filósofos que eran ateos. Entonces yo no recibí ninguna influencia católica en mi casa de cuando era niño para que digan que mi inconsciente manifestó eso. No, yo fui criado en un universo donde se hablaba de filosofía, de antropología, de literatura, pero desde un punto de vista de la filosofía materialista. Y estaba yo en una escuela de antropología donde se predicaba la filosofía materialista de Carlos Marx, de que no hay Dios y que no hay nada y que todo eso son mentiras y fantasías. Y resulta que yo como estudiante con esa influencia de mis profesores y con esa influencia de mi familia, me presento ante María Sabina, tengo una ceremonia con María Sabina y de pronto estoy viendo a Dios. Eso se sale de todos los parámetros de la psicología. No es un asunto de mi inconsciente, es otro asunto mucho más grande que eso. Esa es la respuesta. Y bueno, entendiendo que el concepto de Dios es más grande que una religión, o sea, no es por la influencia católica o de cualquier otra cuestión, sino es algo que Claro, está ahí, es algo que es está más ahí grande que latente, que todo eso. existe, ¿no? Y eso, bueno, está referido ancestralmente en todas las culturas y no podemos negarlo, ¿no? Algo hay, llámesele como se le llame, pero está ahí esa gran fuerza creadora, eso es inevitable. Ujú. Eh, Aquí me surge una pregunta, Fra. ¿Hay una preparación especial que se debe tomar o que se debe seguir antes de ingerir Naturalmente, una cuestión sí, sagrada, ¿no? sí. Para poder tomar los honguitos sagrados, los niños santos, son requerimientos, son condiciones de preparación. La primera son 4 días de abstinencia sexual. La segunda, no ingerir carne de cerdo. La tercera, no ingerir alcohol ni ningún tipo de sustancias. Entonces, la persona está con su organismo, digamos, en las condiciones adecuadas para poder tomar la medicina. Si no se ha hecho con todo esto que se llama la dieta, la persona va a sufrir en la ceremonia, se la va a pasar mal, porque su organismo está intoxicado, por una parte, y por el otro, porque su energía está muy baja debido al desgaste de la energía sexual. Entonces, es muy delicado esto, y ya que estamos tocando el punto, pues de una vez lo voy a mencionar, que una de las condiciones más importantes de la medicina tradicional mazateca es la abstinencia sexual para poder ingerir la medicina, y 4 días después de la ceremonia también es un requisito indispensable la abstinencia sexual. Yo una vez le pregunté a Joaquín, al curandero que fue mi maestro muchos años, le pregunté, ¿y qué tiene que ver el sexo con el hecho de tomar los hongos? Y él soltó una carcajada y me dijo, ¿qué tiene que ver? Bueno, ¿qué te parecería que tú tuvieras relaciones sexuales en un templo? ¿Te parece buena idea? Le digo, no, claro que no, eso sería una falta de respeto muy grande. Le digo, pues esa es la respuesta, me dijo. Tú vas a entrar a tu templo sagrado interno, no puedes estar contaminado con relaciones sexuales ni desgastado energéticamente, porque ya profundizando después, no es cuestión de que es pecado, es malo, y eso no, es una cuestión energética. Esa energía que yo voy a perder a través de la relación sexual es la energía que necesito para poder afrontar la experiencia con la medicina. Y si yo perdí mi energía en una relación sexual y luego tomo la medicina, pues me la voy a pasar bastante mal porque voy a decir, haz de cuenta que tengo la batería baja y quiero irme a la carretera a toda velocidad y la batería está baja. No hay energía, no hay combustible. Entonces, es una cuestión energética muy importante.
Entonces, respondiendo a la pregunta, sí, la dieta es 4 días sin sexo, 4 días sin tomar carne de cerdo, 4 días sin ingerir alcohol ni ningún tipo de sustancia para poder estar listo, preparado para la ceremonia. Sí. Y lo pregunté porque es algo que es bueno que la gente que nos está escuchando conozca. Cuando uno va a tomar cualquier medicina sagrada, no debe ir contaminado, como lo dijiste, Ni pero ni tampoco, intoxicado, ni cansado, ni claro, desgastado. y también emocionalmente, porque también es una revolución. O sea, hay que ponerse en paz, con tranquilidad, estar entrenándose también en esta parte emocional un tanto, porque si no, pues sale contraproducente, ¿no? Se van a dar una serie de circunstancias, porque ahora actualmente se pone de moda toda esta serie de pseudo chamanes que entonces invitan a una serie de ceremonias donde se toma cualquier cosa de estas medicinas sagradas y pues se les hace muy fácil, ¿no? Y todo el mundo va y se divierte en vez vaya, de ver la Bueno, esencia es de que esta aquí, medicina. aquí habría que enfrentar o poner dos conceptos uno frente al otro. Una cosa es una ceremonia sagrada, con una planta sagrada, en un contexto sagrado, con una mujer medicina, y otra cosa es una fiesta hippie, Ujú. psicodélica. Es- Son dos cosas muy diferentes, son dos experiencias diferentes, son dos propósitos diferentes al tomar la medicina. Desgraciadamente, un asunto sagrado, espiritual, secreto, maravilloso, de sanación del cuerpo, de sanación de las emociones, de sanación psicológica, de sanación espiritual, que es la sabiduría de la medicina tradicional mazateca, se convirtió en una fiesta de hippies y de turistas que se llegaban a tomar los hongos en una forma profana, no en una forma sagrada, claro. y que lo convertían en una fiesta de los hippies, de un picnic, ¿verdad? De hippies. Nada que ver con lo que es la sabiduría mazateca. Claro, claro. Y desgraciadamente, actualmente hay mucho, llamémosle así, como usted lo expresó muy bien, un pseudo chamanismo, light, de pura gente improvisada, que lo que hacen es nada más hacer reuniones semi-hippies, pero con un tinte chamánico, porque dicen Pachamama y dicen Ajú, pero no tienen nada que ver con el verdadero chamanismo, no tiene nada que ver con una tradición sagrada, como es tomar, por ejemplo, los hongos sagrados, o tomar el jicuri, el peyote, o tomar la ayahuasca en una forma ritual, ceremonial, tradicional, chamánica, a hacer fiestas pseudo hippies, en donde llegan un montón de gentes a tomar la medicina, con un guía, entre comillas, que es otro improvisado, que no tiene una tradición atrás que lo respalde, que no fue aprendiz de ningún hombre medicina o mujer medicina, sino que nada más porque tuvo algunas experiencias con las plantas, ya cree que es chamán y que ya puede dar ceremonias y ya puede curar gente y ya puede tener ahí 20 personas. Y darles medicina a 20 personas, no tiene idea de lo peligroso que es eso. Los curanderos verdaderos, los verdaderos que son serios, trabajan individualmente con el paciente. Si acaso con su esposa o con su mamá, porque es un asunto de familia y van los dos a la ceremonia, 2 o 3 personas máximo, y enfocados en el enfermo. Pero no, esas reuniones de 20 pseudo hippies que se toman la medicina y se envuelven en su sleeping y ponen una música medicina y ahí están todos revueltos. Eso es terrible desde el punto de vista energético, porque lo que trae el otro se me va a pasar a mí
y la brujería que le hicieron al que está junto se me va a pasar, o yo se voy a pasar mi mala vibra, o se hace ahí una ensalada energética terrible, porque luego las personas empiezan a sentirse mal. Pues claro que van a sentirse mal si se están contagiando todos con todos, desde el punto de vista de su energía, de sus pensamientos, de sus emociones, de sus sentimientos, y se hace ahí una ensalada energética en donde todos contagian a todos, y luego de repente uno se siente mal y el otro también, y es que con uno que esté mal va a contagiar la ceremonia, va a contaminar la ceremonia. Entonces, esto se debe de hacer a nivel individual con un hombre o una mujer medicina. Yo voy a la ceremonia, como fue mi caso con María Sabina. Yo estuve con ella, yo solito. Yo no fui con 20. Y ahora se estila de que ahora son grupos y lo hacen al aire libre. Cuando uno de los requisitos que me enseñaron los hombres medicina y mujeres de Huautla es de que se debe de hacer dentro de una casa. Y se debe de consagrar ese lugar con el humo del copal, con las oraciones, con el agua bendita, con todos los elementos que utilizan, para consagrar ese lugar y protegerlo energéticamente, porque al aire libre estamos expuestos a cualquier tipo de energías. Entonces hay mucha ignorancia y se está manejando muy mal todo. Entonces, bueno, ahora sí que yo tuve el privilegio de conocer la forma correcta en la que esto se debe de hacer, y si una persona está interesada en tomar plantas sagradas, que lo haga en un contexto chamánico, en un contexto de un hombre medicina o mujer medicina auténtico, no un improvisado de la nueva era que organiza ceremonias en Facebook. No, no, por favor, es peligroso, no es un juego. Exacto, sí, es muy delicado porque en vez de curar puede traer en consecuencia otras cuestiones mentales y físicas mucho más problemáticas, Y ¿verdad? problemas energéticos, Sí. por decirlo de alguna manera, las larvas astrales de los que están ahí se me van a pegar. Ujú. Es una Sí, cosa peligrosa. sí, sí, sí. Bueno, Bueno, ¿qué ujú. más? Pues precisamente en el libro no toca a María Sabina como una chamana folclórica, sino como una verdadera maestra espiritual. ¿Qué diferencia hay entre esa sabiduría y la visión occidental de la espiritualidad? La sabiduría mazateca, o la sabiduría de la cual era portavoz María Sabina, es una sabiduría que tiene que ver con las montañas, con las nubes, con el sol, con la luna, con las estrellas, con el Padre Dios, con la Madre Tierra, con los ángeles, con el Creador. Y la espiritualidad, digamos, occidental está basada en asuntos religiosos, digamos, institucionales de un libro sagrado, como podría ser la Biblia, el Corán o cualquier otro libro sagrado. O sea, ellos se basan en un libro, en un texto, en una tradición, y eso es la religión, ¿verdad? Y por otro lado está la medicina tradicional, prehispánica y de otros pueblos, que es un contacto constante y muy importante con todas las energías, como yo mencionaba, de la naturaleza, de la montaña, del sol, de la luna, de la madre tierra. Con esas energías se trabaja la espiritualidad, no con un libro. O sea, los mazatecos no tienen un libro que se pongan a estudiar ahí de cómo se hace, no, excepto el libro sagrado del que ya hablamos, pero eso es un asunto espiritual, no es un libro escrito de papel, ¿verdad? Sino que es un libro que representa la información cósmica sagrada, pero fuera de eso no hay dogmas, no hay, o sea, cada mazateco tiene su forma de trabajo, ¿no? Yo estuve con varios curanderos y son diferentes. Sí hay denominadores comunes, claro. Por ejemplo, todos utilizan la oración, todos utilizan, la mayoría, el canto, todos usan cacao como ofrenda para la madre tierra y para los honguitos, todos usan el copal, este, la mayoría usa el San Pedro, que es el tabaco mezclado con ajo y cal,
Pero fuera de eso, que son los elementos, digamos, comunes, cada curandero tiene su forma de trabajar. Por ejemplo, yo conocí a uno que se le quedaba viendo a la flama de una vela y de repente, después de estar mirando fijamente la vela, me dijo, tú fuiste a Estados Unidos y tú fuiste a Canadá en un avión. Yo no le dije eso a esta persona. Jamás le comenté de que yo había ido a Estados Unidos en un avión, nada. Y entonces yo, muy sorprendido, le dije, ¿y cómo sabes? Y me dice, lo estoy viendo aquí en la vela. Otro no usaba la luz de la vela, otro trabajaba en lo oscuro, apagaba la vela y en la oscuridad me dijo que él veía como si fuera la pantalla de un cine y ahí veía cosas de mi vida. Joaquín así trabajaba, ¿no? Joaquín apagaba la vela y en la oscuridad y de repente me decía, a ti te pasó esto, ¿verdad? Tuviste un accidente o te pasó tal cosa, Y le digo, ¿y cómo sabes? Y me dice, pues tú me lo estás diciendo con tu mente. Y yo aquí lo estoy viendo en la oscuridad. Son cosas inexplicables. No, no, no. Bueno, en el caso de María Sabina, yo me quedé aquí en la lectura donde ya terminó la ceremonia, ¿verdad? Ya termina la ceremonia y me quedo dormido. Bueno, al día siguiente, María Sabina, cuando yo me despierto, me da café, está Germán el traductor, y María Sabina le dice al traductor, al niño, le dice, dile a Enrique que yo anoche vi su casa, vi a sus padres. Sus padres son dos personas ya de edad, ya son ancianos. Tienen muchos cuadros de santos en la casa. Hay muchas pinturas de santos en la casa y tienen muchas esculturas. Y tú estás bien de salud. Y tus padres son personas que tienen muchos libros. Todo eso me lo dijo Germán en español. Y yo me quedé totalmente sorprendido, porque yo estaba cierto de que yo no le había dicho a María Sabina ni de mis padres, ni de mi casa, ni de los libros, nada. Y entonces yo le pregunté y le dije, por favor pregúntale a María Sabina que cómo sabe ella todo eso. Que sí es verdad todo eso que dice, pero ¿cómo lo sabe? Y María Sabina respondió, yo cuando estoy cantando, yo veo la vida de las personas. Son cosas inexplicables, son cosas que van más allá de lo que puede explicar la ciencia, ¿verdad? Y precisamente por eso yo me apasioné en este conocimiento, y es mi pasión, y lo ha sido durante muchísimos años, desde que conocí a María Sabina en 1972, imagínate, hasta la fecha, sigo investigando cuál es la relación entre la ingestión de una sustancia a través de una planta sagrada y las vivencias espirituales. Ese es el gran enigma para mí y lo que se llama los poderes paranormales de la mente. Porque lo que me han demostrado los curanderos y curanderas mazatecos es que ellos han desarrollado los poderes paranormales de la mente. Ellos ven la vida de las personas, ellos ven qué enfermedad tiene uno, ellos ven su historia de que si tuvo un accidente en la niñez o un trauma, qué problemas emocionales tiene, si tiene algún asunto orgánico, algún problema en el hígado o en el corazón, ellos lo ven y lo saben. ¿Cómo lo saben? ¿Cómo lo ven? ¿Cómo puede una persona saber que yo fui a Nueva York en un avión viendo la flama de una vela sin que yo le diga nada? Yo desafío a los científicos a que me den una explicación válida, porque no son sugestiones ni son alucinaciones, son cosas reales. O sea, sí fui a Estados Unidos en un avión. Sí, mis padres eran dos personas ancianas que tenían cuadros porque les gustaba mucho la pintura y tenían muchos cuadros y sí tenían muchos libros. ¿Cómo María Sabina pudo saber eso cantando en la oscuridad? Entonces, a mí sí me apasiona
tratar de explicar estas cosas. Ya si lo quieren ver muy técnico, muy científico, bueno, vamos a investigar a nivel científico cómo se dan estos fenómenos. Yo diría, ¿no? Que es un tema de investigación que vale la pena. Saber cómo se puede desarrollar la clarividencia, la telepatía, como en el caso de Joaquín, de que cuando yo le dije, bueno, ¿y tú cómo sabes eso? De que me dijo, tú me lo estás diciendo con tu mente. Ah, caray, yo no le estaba diciendo nada con mi mente, pero él estaba leyendo, escaneando lo que estaba en mi mente, en mi historia, ¿verdad? Como viendo los archivos de mi memoria, ¿cómo tuvo acceso él a los archivos de mi memoria? Yo me pregunto. Sí, ahora es una maravilla, pues lo que se empieza a estudiar, porque igual en la física cuántica, ¿no? Se habla de entretejido, esta posibilidad de esta malla en la que entramos todos y hay una relación. Y estos hombres y mujeres de sabiduría y de poder ya lo tienen. Y yo creo que cualquiera pudiera hacerlo, pero pues es entrenamiento y es creer y es perfeccionamiento del ser, ¿no? En muchas cosas. Es tremendo. A mí me separó de la antropología, o sea, cuando yo era estudiante y fui a ver a María Sabina y que después tuve todas estas vivencias espirituales, yo me divorcié de la antropología. Sí. Les dije, ¿saben qué, señores profesores? ¿Sabe qué, señora academia? ¿Sabe qué, señora filosofía atea? Con permiso, no me interesa lo que ustedes están enseñando. Yo me hice una reflexión y dije, bueno, a ver, ¿qué quiero yo aprender? ¿Quién quiero que sean mis maestros? ¿Los profesores de antropología o María Sabina? No, yo prefiero aprender con María Sabina. Y abandoné la escuela así de plano. Me salí, a pesar de que yo ya estaba cerca de poder escribir mi tesis y todo eso, dije, no me interesa ya que me den validez académica. Lo que me interesa mejor es aprender la sabiduría de los curanderos como María Sabina. Y me fui a vivir a Huautla muchos años a convivir con ella y a convivir con muchos hombres y mujeres medicina y aprender de ellos. Se me hacía una sabiduría mucho más profunda, mucho más grande, mucho más interesante, a que me estuvieran hablando de la filosofía de Carlos Marx en la escuela de antropología. No, señores, quédense con su Marx, quédense con su revolución socialista y con sus ideas ateas. Me salí de la escuela y me fui a aprender a las montañas. Y aquí esto me remite a un pasaje de Así hablaba Zaratustra, de Nietzsche, que me fascina ese libro, y entonces dice Zaratustra, yo me salí del salón de los científicos dando un portazo. Y entonces yo dije, yo hice lo mismo, yo también me salí de la escuela dando un portazo, adiós, no me interesa su filosofía, porque yo lo que he vivido es tan grandioso, tan maravilloso, tan profundo, tan más allá de todo lo que ustedes puedan entender con su filosofía atea, que no hay manera de que lleguemos a una conciliación. Entonces yo escribí lo que es mi libro de María Sabina y se lo llevé a una profesora de la escuela de antropología. Y la profesora leyó mi texto y le dije, bueno, esto yo lo quiero presentar como mi proyecto de tesis. Y me dijo, después de que lo leyó, me dijo, te felicito, pero te tengo una noticia. A ver, dígame, profesora. Me dice, tú no eres antropólogo, tú eres escritor. A ver, explíqueme. Me dice, lo que escribiste a mí me gustó mucho, pero no es válido como una tesis de antropología. Te lo van a hacer pedazos los antropólogos, te van a decir que estabas sufriendo alucinaciones bajo el efecto de la psilocibina y que tú dices que sentiste a Dios y que viste a Dios porque estabas bajo el efecto de un alucinógeno. Eso es lo que te van a decir y lo van a tachar de no sirve para nada tu tesis. Y entonces yo me salí de la escuela y me fui a Cuicuilco, que está la zona arqueológica de Cuicuilco, y está la escuela de antropología a un lado. Entonces, estaba yo hablando conmigo mismo, ¿verdad? Y me decía, ¿escritor o antropólogo? Bueno, si soy antropólogo, pues todo lo que yo diga, todo lo que yo escriba y todo lo que yo piense tiene que estar consensuado y aprobado
por los antropólogos. Si soy escritor, yo puedo escribir, pensar y creer y vivir lo que me dé la gana. Y soy libre. Y no estoy sujeto a un parámetro académico de lo que sí y lo que no es verdad. Dije, mejor prefiero ser escritor. Y entonces me salí de la escuela y por estos azares del destino, como le queramos llamar, conocí a un amigo que es astrólogo y que su esposa, su papá de su esposa, era editor de libros. Entonces me dice, oye, que tú hiciste un texto sobre María Sabina. Le digo, sí, lo quiero publicar. Me dijo, mi papá es editor. Ah, pues vamos. Entonces fui con su papá. El señor vio el texto y me dijo, sí, sí, vamos a publicar tu libro. Y se publicó el libro de María Sabina. Qué fabuloso. Entonces, cuando ya estaba publicado mi libro, yo regresé a la escuela de antropología con la profesora y le dije, tenga, profesora, le traigo un regalo. Usted me dijo que yo no era antropólogo, que yo soy escritor. Mire, tenía usted razón, aquí está la prueba. Ya me publicaron mi libro. Ah, te felicito. Y yo sentí una gran alegría y mucha gratitud por ella, porque ella me abrió los ojos. Si no, yo ahorita estaría dando clases de antropología en un salón de clases hablando de Marx, pero no, me volví escritor y escribí este libro que mucha gente me ha escrito y me ha dicho, oye, esto que tú escribiste me gustó tanto que yo me fui a Huautla a conocer a un curandero, una curandera, a conocer la ceremonia, en base a lo que leí de tu libro, y estoy fascinado por lo que, bueno, gracias, ¿no? Entonces yo pues, estoy muy contento de alguna manera haber contribuido a que el hecho de ir a buscar este tipo de experiencias no se trate de un picnic de hippies, sino que se trate de un asunto sagrado y espiritual. Si de alguna manera yo he contribuido con mi libro a eso, pues me siento muy feliz de que alguna persona haya encontrado esa manera correcta de abordar este tema de las plantas sagradas, porque realmente sí vale la pena, ¿no? Yo creo hacerlo como debe ser y con el propósito correcto. Porque cuando una persona dice, yo quiero tomar ayahuasca, yo quiero tomar hongos, yo quiero, la primera pregunta que debe de hacer uno a esa persona, ¿para qué? ¿Para qué quieres tomar una ayahuasca? ¿Para qué quieres tomar hongos? ¿Para ver colores? ¿Para ver cosas bonitas, raras, flores y para tener una experiencia psicodélica? ¿Para eso quieres? No vale la pena. Y además te puedes hacer daño porque no sabes ni con quién, ni cómo, ni dónde lo vas a hacer. Si o si la respuesta cuando yo les pregunto, ¿para qué quieres tomar los hongos? Y si la persona me dice, bueno, he leído sobre María Sabina, sobre la ceremonia, sobre la espiritualidad, sobre la sanación. Sé que los hongos son una medicina sagrada que nos va a sanar en lo físico, en lo emocional, en lo psicológico, en lo espiritual. Vamos a recibir una sanación holística, integral, y quiero tener un acercamiento hacia ese mundo espiritual. Ah, entonces sí, adelante. Hasta te doy el nombre de una curandera y para que vayas y la busques. Porque si vas con un propósito serio, con para qué es muy importante, ¿no? Porque si nada más quieres tomar hongos para sentir cosas y a ver qué se siente y para estar en una fiesta hippie, cuidado, muy peligroso. Sí, claro, claro. Em, en cuanto a estos hongos, precisamente, los niños santos que le llamaba María Sabina o les dicen así en la cultura mazateca, ese nombre revela su verdadera naturaleza espiritual. ¿Qué hay de eso? Sí, yo también me hice la misma pregunta cuando decían los mazatecos, los niños santos, y ya tomaste los niños santos. ¿Cuáles niños santos? Pues los honguitos. A ver, pero ¿por qué? Entonces, hasta que un curandero me explicó y me dijo, y también María Sabina lo menciona en uno de los libros que hay por ahí, dice, durante la ceremonia, el espíritu de los honguitos se presenta como unos duendes niños, alegres y felices. Son niños santos porque tienen el poder que les da la montaña para sanar a los enfermos. Se presentan unos duendecitos, unos espíritus de niños, que son sanadores. Entonces,
precisamente Gordon Wasson, que fue el científico que conoció a María Sabina y que dio a conocer todo este mundo, menciona que en las iglesias pintan unos angelitos con cara de niño, que les dicen los querubines. Ah, entonces ya entendí. Los niños santos son los querubines. Son unos niñitos, unos angelitos, muy puros, muy elevados, muy santos, y que curan al enfermo con su energía, con su espíritu. Entonces los niños santos son los querubines, son esos niñitos que si uno va a las iglesias católicas, de repente hay una carita de un bebé que tiene alitas. Esos son los niños santos. Bueno, así los representan en la iglesia católica, pero para los mazatecos son esos niñitos, esos duendecitos que se presentan en la ceremonia. Bien, bien. También hablaba María Sabina de la palabra como medicina. ¿Qué tipo de palabra es esa que no solo se describe, sino que realmente transforma al ser humano? Eso que acaba de mencionar es muy importante. Para nosotros que somos, digamos, de la cultura occidental, la ingestión de las plantas sagradas está muy directamente relacionado con las visiones. Para la mayoría es un asunto de visiones, de ver cosas. Para los curanderos, el verdadero poder sanador de los hongos está en la palabra. O dicho de otra manera, como yo le pregunté a doña Julieta, otra curandera muy sabia que con la que tuve el privilegio de trabajar, en la investigación de esta sabiduría, le dije, ¿cómo es que curan ustedes? Entonces, doña Julieta me dijo, la curación se hace con palabras, con palabras. A ver, pues por eso rezamos, me dice. No es rezar por rezar o rezar porque tenemos miedo, no, estamos curándote con las oraciones y con todas las invocaciones y con todo lo que el curandero va diciendo, te estamos curando con palabras. Entonces el poder del hongo es el poder de la palabra, no es el poder de la que ves o no ves, o no, lo que hablas. Y hay veces que hasta el mismo curandero te hace que tú digas cosas o que tú lo acompañes en las oraciones, porque al momento que tú estás hablando, tú también te estás limpiando, te estás curando a ti mismo con rezos. Por eso se utilizan los rezos y las palabras de cuando están declarando, por ejemplo, dicen, gracias Madre Tierra porque este enfermito se está sanando, gracias agua sagrada porque estás limpiando su hígado, gracias aire santo del copalito porque lo estás limpiando y estás quitándole los malos espíritus. Gracias cacao de la tierra, gracias honguitos sagrados porque ustedes con su medicina lo están limpiando. O sea, ellos van pronunciando decretos de sanación y de gratitud a Dios. Y invocan a Dios, a los ángeles, a los santos. ¿Para qué? Para limpiarnos y sanarnos. Entonces, la palabra es la medicina. Me estoy refiriendo desde el punto de vista de la medicina chamánica mazateca. Lo que nos cura son las oraciones, los rezos y las palabras del curandero. Claro, este Y decreto es que se hace. indispensable la oración. Una persona que toma las plantas y no está haciendo oraciones, lo está haciendo mal. Hay que rezar. Claro. ¿Qué ocurre en el campo energético de una persona cuando es leída por el libro durante una velada? El libro sagrado lo que hace es que va a escanear a la persona. La va a escanear a nivel físico, a nivel emocional, a nivel psicológico y a nivel espiritual. O sea que la curación tiene varios niveles, es como si fuera un edificio de varios pisos, ¿no? Entonces, como me lo dijo doña Julieta, dice, lo que nosotros curamos es el alma, y al curarse el alma, sana el cuerpo. Cuando una persona se enferma físicamente, es porque su alma se enfermó primero. Y cuando el alma está enferma, se enferma el cuerpo.
Nosotros curamos el alma y al curar el alma se cura el cuerpo. Y esto suena como fantástico, pero si profundizamos en la psicología, hay una cosa que se llama somatización. Somatización quiere decir cuando mi cuerpo está manifestando a nivel físico los conflictos internos, mis conflictos psicológicos, mis conflictos emocionales, me están atormentando y me están creando una desarmonía interna que se traduce en una enfermedad física. Se manifiesta como úlcera, problemas del corazón, diabetes, cualquier enfermedad. Es un asunto emocional o psicológico el que va a producir estas condiciones. O sea, no es anticientífico lo que están afirmando los curanderos cuando dicen curamos el alma primero, porque cuando están diciendo el alma, están hablando de los pensamientos, de los sentimientos, de las emociones y de todo el mundo interno de la persona. Eso es lo que se enferma. Y al enfermarse mi alma, a través de emociones o de depresiones o de lo que traiga yo, se va a enfermar el cuerpo. Entonces decía yo que cuando se enferma el alma, cuando se enferman los pensamientos, cuando se enferman las emociones, cuando se enferman los sentimientos, entonces después produce que se enferma el cuerpo. Entonces la sanación chamánica mazateca es holística, abarca todos los niveles, lo físico, lo emocional, lo psicológico y lo espiritual. Hablando ahora puntualmente de María Sabina, usted fue testigo de la grandeza que esta tradición le dio, digamos, el vivir en ese entorno a María Sabina, pero también fue considerada como una profanadora por su cultura, ¿verdad? ¿Qué se rompió cuando el mundo occidental entró sin preparación en este espacio sagrado? ¿Qué se rompió? Cuando llegaron los extranjeros, cuando llegaron los científicos, cuando se hizo un asunto turístico, se rompió la sacralidad, se rompió el silencio sagrado, el secreto de esta sabiduría ancestral, y se convirtió en un asunto de turismo psicodélico. Entonces se rompió la sacralidad, el que fuera un secreto sagrado maravilloso, y se convirtió en un asunto de turistas. María Sabina le comentó algún dolor que tuviera respecto a ver qué estaba ocurriendo con su linaje espiritual. Pues yo creo que el dolor más grande de María Sabina fue el sentirse rechazada por su propio pueblo, pero no toman en cuenta cómo sucedieron las cosas. O sea, eh, Gordon Wasson llegó a la presidencia municipal de Huautla y habló con el presidente municipal y le dijo, por favor, usted dígame de alguien que sepa hacer el ritual de los hongos. Entonces el presidente municipal mandó llamar a María Sabina y le ordenó como presidente municipal que le hiciera una ceremonia a ese señor extranjero que acababa de llegar. Ni modo de que María Sabina le va a decir, no, no se la voy a hacer. Pues María Sabina tuvo que darle su lugar al presidente municipal y hacer lo que le estaban diciendo que hiciera. Entonces ella aceptó hacer la ceremonia a Gordon Wasson por órdenes del presidente municipal. Sin embargo, el pueblo de Huautla se enojó con María Sabina, que por qué daba a conocer los secretos sagrados y que por qué daba a conocer la medicina sagrada a los extranjeros. Pues porque me lo ordenó el presidente municipal, por eso. Entonces yo creo que para ella sí fue muy triste y muy injusto el trato que le dio el pueblo mazateco, de que la consideraban traidora. Pues no, ella simplemente estaba obedeciendo lo que se le indicó que hiciera, ¿verdad? Y además, si no hubiera sido por eso, usted y yo no estaríamos aquí platicando de ella. Mucha gente reniega de Gordon Wasson. No, perdónenme, yo lo respeto y le agradezco que me haya dado acceso a esta sabiduría maravillosa que estaba escondida en las montañas y que no sabía nadie de esa sabiduría maravillosa, incluyendo mucha gente de México, ¿verdad? No sabíamos nada de esto. Y gracias a que un investigador fue a Huautla, conoció a María Sabina, nosotros sabemos de ella y se dio a conocer esta medicina y esta sabiduría.
Entonces, lejos de renegar contra Gordon Wasson, yo le doy las gracias. ¿Qué parte del conocimiento mazateco cree usted que haya o que es más urgente recuperar para el mundo moderno? Pues yo creo que lo más importante de esta sabiduría es darnos cuenta de lo sagrado y lo espiritual de esta medicina. Que si lo vamos a tomar en serio y lo vamos a tomar como un asunto sagrado y espiritual, entonces estamos de alguna manera haciendo que se recupere la esencia de esta sabiduría, en lugar de convertirse en un asunto de, pues ya dije, ¿no? De fiestas hippies y de recreación y uso recreacional y muchas formas en que lo expresan ahora. Entonces hay que recuperar ese sentido de lo sagrado de estas medicinas. Exacto. En la vida, en la experiencia que tuvo tan profunda, ¿cómo puede uno no evadir este conocimiento eh, profundo, digamos, y que se convierta en una adicción o una evasión a la propia realidad? Precisamente por eso es la pregunta de cuál es el propósito de que tú quieres probar la planta, ¿verdad? ¿Para qué? Para sanar tu alma, para sanar tus emociones, para sanar algún problema psicológico, para acercarte a Dios, a la espiritualidad, entonces vas en el camino adecuado. Pero si es una, digamos, una especie de aspirina metafísica, de que mi vida es un desastre, pero me voy a tomar una aspirina metafísica para sentirme muy feliz por lo menos durante unas horas y después ya vuelvo a regreso otra vez a mi vida miserable. No, si voy a tener acceso a ese mundo maravilloso de felicidad, de paz, de la luz de Dios, pues voy a integrar esa experiencia en mi vida diaria. ¿Cómo? Pues siendo una mejor persona, eh, amando a todo lo que me rodea, seres vivos, plantas, personas, el mundo, nuestro planeta, la naturaleza, la vida, amándome a mí mismo, integrando esa sabiduría de amor que recibí y compartiéndola a través de mis acciones, de ya no estar sumido en la depresión y en la tristeza y en la amargura de mi pasado. Me pasó, me hicieron, soy la víctima, estoy sufriendo, véanme pobrecito de mí, todas esas actitudes, quitarlo eso ya y decir, bueno, eso fue mi pasado, sufrí, me atormentó muchos años al haber sufrido toda esa historia de mi infancia, pero gracias a esta medicina, ahora me perdono a mí mismo y perdono a todas las personas que me hayan hecho daño y ahora voy a tener una actitud buena hacia la vida y hacia los demás. Ya no voy a guardar rencores, ya no voy a ser envidioso, ya no voy a ser ególatra, voy a mejorar como ser humano, gracias a las enseñanzas espirituales de mi planta maestra que me enseñó de su sabiduría. Entonces sí vale la pena integrar. Así es. Pero si voy a ser el mismo neurótico de siempre, pero voy a tener una experiencia bonita y ahí la voy a tener nomás como un recuerdo, no, hay que integrarlo en nuestra vida. Y eso es definitivo, porque mucha gente así permanece y podrá tener una experiencia tras otra y no hay cambios, porque no se deciden realmente a entrar en ellos mismos y siguen en este mundo ilusorio, gozando de las cosas, de los bienes, de las circunstancias que nos da desde una Sí, perspectiva tan materialista. ahora hay una tendencia ahora de que, a ver, que este fin de semana voy a ir a una ceremonia de ayahuasca. Ah, muy bien. Y a la siguiente semana voy a tomar sapito. Y dentro de 3 semanas voy a tomar hongos. Y luego voy a tomar no sé qué y voy a hacer no sé qué. Y cada fin de semana voy a tomar algo distinto. ¿Qué integración puede haber ahí de las experiencias y de las enseñanzas? Yo creo que eso más bien es el camino a la locura. Y es una Y fuga también. está de moda. Yo he conocido muchas personas de que cada 8 días le cambian de medicina, y van a la ayahuasca y que al honguito y que al sapito y que esto y que el otro y que y es una revoltura en su cabeza y en su organismo
que no quiero ni imaginarme las consecuencias psicológicas y energéticas que eso puede tener. Claro, Entonces, esto claro. es una cosa seria, esto es una cosa de que si voy a tener una experiencia, me voy a preparar durante meses estudiando de qué se trata el asunto y luego me voy a preparar con mi dieta que ya expliqué y lo voy a ir a hacer, después voy a tener 1 o 2 meses para integrar esta experiencia. Claro. No es de que cada 8 días voy a probar algo diferente, pues ¿a dónde quieres llegar o qué estás No, no, buscando? se La pierde uno, locura solamente. sí, exacto, se pierde uno. Y también entra ya en procesos esquizofrénicos bastante fuertes. Hay cuadros psicóticos que se dan Claro, en ese tipo de ceremonias por tanta revoltura que traen ya en su cuerpo. claro. Sí, sí, sí. Maestro, ¿alguna otra experiencia significativa que quiera compartirnos acerca de su vivencia con María Sabina? El haber conocido, y como lo dije en un principio, cuando me preguntó que cuál era, qué fue lo que me hizo sentir que yo había estado frente a una persona diferente, pues las experiencias que yo viví con ella y su presencia, sobre todo cuando estábamos en la ceremonia, yo puedo decir que yo tuve el privilegio, así el privilegio, y le doy gracias a Dios por eso, de haber conocido a una santa, pero una santa de carne y hueso, no una santa que la leí en la Biblia, no, una santa, santa, de verdad, ahí frente a mí. Y cuando digo santa, estoy hablando de pureza, estoy hablando de curaciones milagrosas, que es uno de los requisitos que piden para que un hombre o mujer lo vuelvan santo, es que haya hecho milagros, ¿cierto? Pues María Sabina hacía milagros. Yo supe y vi curaciones maravillosas, milagrosas, verdaderamente, donde los médicos ya habían dicho que no había nada que hacer y le llevaban los enfermos a María Sabina y los curaba. Curaba epilépticos, curaba gente que ya estaba desahuciada por distintas causas y por medio de las oraciones y de los cantos y de la medicina, la persona sanaba. Es verdaderamente extraordinario. Llegaban psiquiatras, llegaban médicos, llegaban biólogos, llegaban químicos, llegaban toda clase de personas a investigar qué era lo que hacía María Sabina para curar y cómo era que se curaba a la gente. Ya no quiero saber si es un asunto del inconsciente, si es su gestión, lo que haya sido. Lo único que sé es que la persona sanaba. Ya las explicaciones científicas ya serán después. El hecho concreto es que sanaba a los enfermos. Y eso es lo que hacen los santos, que los santos curan enfermos, ¿sí o no? Bueno, pues ella lo hacía. Y yo tuve ese privilegio maravilloso de haberla conocido a ella en persona. Sí, así es, un privilegio, como dice usted. Para terminar, maestro, si María Sabina estaría viva hoy, ¿qué cree que nos diría sobre la crisis espiritual, emocional y ecológica que atraviesa la humanidad? Si María Sabina viviera en este momento, yo creo que ella ya no que estuviera dispuesta, aunque su condición física se lo permitiera, ya no estaría dispuesta a hacer ceremonias a los turistas. Más bien yo creo que ella se apartaría y se pasaría su vida en oración, curando a su familia, curando a los más allegados, pero ya no ese asunto masivo que se dio, porque desgraciadamente se desvirtuó mucho, y pues yo creo que ella estaría triste también de ver que esto que es tan sagrado, tan maravilloso, espiritual, se haya convertido en un asunto de turismo psicodélico, en donde uno llega a Huautla y ahora todos son chamanes, y ahora todos hacen ceremonias, y ahora todos andan ahí pregonando que son curanderos y haciendo ceremonias a los turistas, entre comillas, ceremonias, porque ni son ceremonias reales. Lo que hacen es darle a uno los hongos y se van a dormir y lo dejan a uno a ver uno cómo se las averigua. Me consta, porque lo he visto. O que juntan grupos de 20 personas y les dan a todos la medicina y a ver, ahí arréglense, ¿no? Eso, entonces yo creo que si ella viera esto, que se ha convertido esto en un turismo, en un comercio turístico, se sentiría ella muy triste y muy como que se está profanando algo que es sagrado, ¿verdad? Claro.
Y esto es doloroso porque siendo que el mismo pueblo mazateco estaba en contra de eso que estaba sucediendo con María Sabina, que de alguna manera siento que fue sin querer, sino que la misma fama la fue llevando y sin querer la rebasó, ¿no? Toda la atención que tenía que tener hacia la gente que llevaba con ella, nunca se lo esperó y nunca fue retribuida como lo merecía económicamente, sino que ya lo seguía haciendo por amor exclusivamente, y ahora estén cayendo en lo mismo, ¿no? Que se esté propagando esto porque pues vieron una entrada de dinero posible, fácil, etcétera, ¿no? Y lo mismo pasa con los huicholes, por desgracia, de repente, bueno, Ahora sí que nos leímos la mente. Iba yo ahorita a decir, lo mismo le pasó a los maracames huicholes con el así es, peyote, el así es. jicuri, lo mismo, que ya era una avalancha de turistas y se volvió un asunto comercial. Y lo mismo está pasando en Perú con el ayahuasca, de que ahora ya es un asunto de turistas, es una atracción turística. Entonces es muy triste que la sabiduría sagrada de estas plantas maestras, tanto la ayahuasca, el hongo, el jicuri, todas las medicinas, se conviertan en un asunto de turismo psicodélico. Y yo Sí. creo que eso es lamentable y hay que hacer todo lo posible para evitar que suceda, y mejor difundir la información correcta de cómo se deben utilizar estas plantas y de ponerse en las manos de personas que realmente tengan el conocimiento y la tradición, porque para poder ser un chamán, para poder ser un hombre medicina, se necesita formar parte de un grupo étnico, se necesita tener toda una tradición de siglos o de milenios que respalde esta sabiduría, como es el caso de los mazatecos, de los huicholes, de los chamanes del Perú, que son gente que lleva siglos de sabiduría y de tradición que los respaldan. No una persona que porque es terapeuta, psicólogo, y tomó 3 viajes de ayahuasca y ya se siente curandero y chamán y ya anda haciendo ceremonias. No, por favor. Busquemos a los hombres medicina y a las mujeres medicina verdaderos que nos quedan todavía, que son como perlas que hay que valorar, porque están desapareciendo, porque son ancianos, porque las nuevas generaciones, la mayoría ya no quieren saber nada de esto. Es muy triste, yo he visto jóvenes mazatecos que su deseo, su sueño es venirse a la Ciudad de México. Y le digo, no, no hagas eso. Tú tienes estas montañas maravillosas, tienes esta cultura, esta tradición, esta belleza a tu alrededor y la sabiduría. Y te vas a ir a vivir a México, a estar ahí en el tráfico y en el metro. ¿Prefieres eso? Pues sí. Piénsalo bien, porque el estar en esta cultura y en esta naturaleza maravillosa no es cualquier cosa, ¿no? Entonces, hay gente que sí se queda y que sí preserva la tradición, ¿verdad? Pero son los menos. Así es, por desgracia, y es bueno una plática como esta que hoy hemos tenido con usted, porque nos hace crear conciencia acerca de cuál es la verdadera tradición, el verdadero uso de estas medicinas, y que valoremos a nuestras antiguas culturas con esa gran sabiduría que siempre han tenido, y pues que es necesario respetarla, recobrarla, entenderla, pero desde la cultura también de estos pueblos, de estas comunidades. Maestro, me gustaría que nos dijera sobre su libro concretamente, dónde lo Ujú. pueden conseguir, en fin, cómo Desde podemos luego, con conocer mucho esto. gusto. Muestro la portada para que lo ubiquen. Este libro lo pueden encontrar en Amazon. Se llama María Sabina, Enrique González Rubio Montoya. En Amazon está y también pueden buscar Editorial Lectorum. Entonces, ahí lo pueden encontrar, no hay ningún problema. O también lo pueden encontrar en librería, pero sugiero que primero pregunten por teléfono si lo tienen en las librerías para que no vayan a dar la vuelta. Pero si lo quieren por internet, pues en Amazon lo encuentran. Y en este libro yo platico de todas mis experiencias con María Sabina, pero también con Joaquín, también con Doña Julieta y también con varios curanderos, cada uno con su
enseñanza y con la experiencia propia, diferente, ¿verdad? Entonces, los que estén interesados, ahí está la manera de obtener el libro. Claro. Maestro, algunos otros cursos que esté dando ahorita y que prontamente vamos a preparar alguno de tarot también, ¿verdad? Voy a tener una presentación de este libro precisamente el Ujú, jueves próximo en la Casa de la Cultura Oaxaqueña, aquí en la ciudad de Oaxaca, ujú. a las 5 de la tarde, el día 12. Si buscan en mi Facebook, Enrique González Rubio Montoya, ahí van a encontrar los detalles, el domicilio, el lugar, la hora, todo. La Casa de la Cultura de Oaxaca, a las 5 de la tarde, el jueves 12, jueves de la semana próxima. Y tenemos un retiro de tarot de 2 días, en Cahuacán, Estado de México, que también lo pueden encontrar, en mi Facebook, o si desean información directamente conmigo, pueden buscarme en el 56 32 68 70 96. Ese es mi WhatsApp y yo les puedo compartir la información si están interesados en el retiro de tarot o si están interesados en la presentación del libro o si quieren que yo lleve mi libro y hagamos una presentación en alguna ciudad de la República Mexicana, pónganse en contacto conmigo y yo puedo llevar mi libro y dar una plática sobre María Sabina como la que hemos tenido ahorita. Y deseo agradecerle de todo corazón esta oportunidad. Hubo un momento muy emotivo cuando estaba yo hablando de Dios, iba yo ya a ponerme a llorar, pero es que es imposible hablar de Dios y no ponerse a llorar. Claro. Nos llega hasta lo más profundo del alma ese tipo de emociones y de sentimientos, ¿no? Y, y cuando lo estuve yo leyendo, pues ahora sí que volví a sentirlo otra vez. Muchas gracias de verdad por esta maravillosa oportunidad y por este programa. Quiero felicitarla, Ay, porque muchas esto sí gracias. es contenido, así con mayúscula, para el Internet. No los contenidos triviales y tontos que la mayoría publica en sus cosas, sino un contenido que está en Internet, pero que es contenido valioso, contenido espiritual, contenido de conocimiento, de sabiduría, porque la gente a veces piensa que el Internet es malo, que la televisión es mala, que los medios son malos. No es cierto, depende del uso que le demos. El Internet se puede convertir en un medio maravilloso de difundir el conocimiento, como no es el caso del programa que usted hace. De verdad la felicito y le doy las gracias de corazón por formar parte de este programa. Pues muchísimas gracias, maestro, porque pues sus palabras nos alientan. Sí, a veces uno quisiera que información como esta se difundiera todavía más, ¿no? Y algo pasa en las redes que de repente dices, ¿cómo es posible que mejor otros programas donde es pues, pura palabrería y demás y toda superficialidad? Pues tenga tantas visitas y tengan tanta cosa. Desgraciadamente es lo que llama la atención a la gente, ¿no? Pero ya al hablar seriamente de un tema, ir a profundidad, conocer más de sí mismo, como que esas cosas a veces no les cuesta mucho trabajo profundizar, pero bueno, estamos en este camino y yo agradezco profundamente que personas como usted estén integradas a esta familia y que estén dispuestas a dar su conocimiento a todas aquellas personas que están teniendo inquietud acerca de lo que es recobrar su espiritualidad, ¿verdad? Maestro, si usted tiene otras redes sociales aparte de Facebook, ¿nos las puede decir? No, esa es la única que Ok. utilizo para no complicarme la vida. Ujú. Desde hace muchos años me manejo en Facebook, ahí publico mis cursos, mis pláticas, mis cosas. Y sí, búsquenme en Facebook y ahí van a tener toda la información que necesiten sobre mí. Enrique González Rubio Montoya. Es todo, así Perfecto. fácil. Pues muchísimas gracias, maestro. Estaremos prontamente tratando de hacer también un curso aquí con el maestro, aquí en la Ciudad de México, de tarot para todos aquellos que viven por este lado, ¿verdad? Y bueno, pues tratar de realizar más encuentros con él porque yo creo que tiene mucho de qué platicarnos y muchos conocimientos, ¿verdad? Muchas gracias. Sí, yo estoy listo para ir a la Ciudad de México a dar el curso de tarot. En cuanto me den una fecha, yo estoy listo. Perfecto.
Amigos míos, también les recuerdo, ahora ya estoy en mi segunda temporada de teatro de Santas y Perversas, Entre monjas anda el diablo, una comedia muy divertida, donde se la van a pasar ustedes de maravilla, de veras, de lujo. El título pues no es tan profundo como lo que está sugerido ahí, pero pues habla de muchas posibles circunstancias dentro de un convento muy especial, ¿no? Y bueno, pues es una obra que está triunfando en varios países al mismo tiempo. Acá tengo la maravilla de ser dirigida por Miguel Alonso en Alonso Producciones, que es quien está llevando a cabo en la Ciudad de México esta fenomenal obra, así que los invito a que puedan asistir. Maestro, le doy las gracias infinitamente. Y pues amigos, hoy no solo escuchamos una historia, sino que tocamos una mirada viva. La sabiduría de María Sabina no pertenece al pasado ni a una cultura aislada, pertenece al campo de la conciencia que todos habitamos cuando nos atrevemos a escuchar en silencio. Que lo compartido aquí encuentre un espacio en tu vida, en tu manera de mirar, en tu manera de sentir, porque cuando el libro interior se abre, la medicina ya está trabajando en nosotros. Gracias por caminar este espacio y que la conciencia siga hablando en todos ustedes. Hasta la próxima, hasta el próximo encuentro, maestro. Muchísimas bendiciones. Muchísimas Abrazos. gracias de Estamos todo en cariño contacto. y de todo corazón. Gracias. Bendiciones donde quiera que estén. Hasta la próxima.